Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie de videos en TiagoMed. El día de hoy estaremos hablando acerca de uroanálisis. Entonces, comencemos. Lo primero que debemos saber antes de abordarnos al uroanálisis es qué es el uroanálisis. Entonces, el uroanálisis se define como una serie de exámenes ordenados en una muestra de orina que nos permiten evaluar una variedad de trastornos médicos. Entre los trastornos que podemos encontrar se encuentran la insuficiencia renal, las infecciones del tracto urinario, que es donde más frecuente utilizamos este examen, cálculos renales o ureterales, malignidades a lo largo de la vía geniturinaria, algunos hallazgos relacionados con los trastornos ácido-base, con los trastornos del volumen o con enfermedades extrarrenales como la rhabdomiólisis. Ahora, teniendo en mente que todo esto lo miramos en una muestra de orina, ¿cómo se toma esa muestra de orina? Por lo general nosotros le damos el tarrito al paciente y el paciente es el que tiene que llenar ese tarrito de muestra con la orina. Para ello nosotros debemos darle algunas indicaciones para que la muestra salga correctamente. Los pasos que él debe seguir son los siguientes. El primero es que debe lavar y limpiar el meato uretral después de extender los labios vulvares en el caso de las mujeres o retirar el prepucio del glande en el caso de los hombres. Como segundo paso, orinar una cantidad pequeña en la taza del inodoro y luego detener el flujo de la orina. Y como tercer y último paso, recolectar ahora sí lo que queda de la orina dentro del recipiente que está limpio o estéril. Esto es algo a lo que se le conoce como el método del chorro medio. Y todo este lavado y retención de la primera porción de la orina se hace con el fin de reducir la contaminación con células epiteliales o con secreciones ureterales y vaginales que puedan alterar los resultados. Ahora, teniendo esto en mente, hay algunas situaciones en las que uno quizás debe evitar hacer este examen, como cuáles. La primera de ellas es el ejercicio físico intenso en las 72 horas previas. ¿Por qué? Porque existe algo a lo que se le conoce como la proteinuria inducida por el ejercicio. Inclusive a veces el ejercicio puede provocar hematuria o cilindruria, que es algo que más adelante estaremos mirando, y esto podría alterar nuestra interpretación de los resultados. Segundo, la menstruación. ¿Por qué? Porque la contaminación de la sangre puede conducir a un diagnóstico de hematuria. Y por último, la secreción genital leve, especialmente en mujeres, la leucorrea, ya que esta leucorrea se debe a veces a una excesiva descamación de la vagina o a veces a una infección baja del aparato genital. Cualquiera que sea la circunstancia puede contaminar la muestra de orina. Entonces, para nosotros interpretar el uroanálisis tenemos tres categorías principales de test que se pueden evaluar en este examen. La primera de ellas es el análisis físico o macroscópico. La segunda es el análisis químico que se hace a partir de la tira reactiva. Y el último es el análisis microscópico. Entonces, respecto al análisis físico o macroscópico, podemos evaluar las siguientes variables: el color, la turbidez y en algunos casos suelen incluir el olor, pero esto es extremadamente subjetivo y realmente los laboratorios no lo suelen informar típicamente. Respecto al análisis químico con la tira reactiva, ya hablaremos un poco más adelante de ello, pero consiste en el sumergimiento de esta tira en una muestra de orina y eso provoca una serie de cambios de color a lo largo de la tira que corresponden a la presencia y concentración de moléculas específicas. Entonces, las propiedades y componentes específicos que podemos evaluar con la tira reactiva son los siguientes: la gravedad específica, que también lo llaman en algunos uroanálisis como densidad, el pH, la glucosa, el grupo hemo, que nos habla indirectamente de los eritrocitos o de los miocitos, las proteínas, la leucocitoesterasa, que es una enzima que se encuentra al interior de los leucocitos y que nos permite saber indirectamente la presencia de los leucocitos en la orina, los nitritos, y de forma no convencional algunos uroanálisis pueden reportar las cetonas, las bilirrubinas y el urobilinógeno. Por último, respecto al análisis microscópico, consiste en el análisis que hace el bacteriólogo tomando una pequeña porción de esa muestra de orina y poniéndola en un portaobjetos para mirar a través del microscopio y buscar la presencia de cuerpos celulares como los leucocitos, los eritrocitos,
las bacterias o la presencia de células epiteliales, entre las cuales se encuentran las células escamosas, o la presencia de componentes no celulares, como los cristales y los cilindros. Entonces, para cada una de estas categorías vamos a dedicar un video. En este primer video vamos a hablar del análisis físico o macroscópico. Entonces, comencemos con el análisis físico o macroscópico. Hablemos de la primera variable, que es el color. Entonces, respecto al color, hay varios colores posibles para la orina. Hay algunos que se han documentado más que otros. Hoy vamos a hablar de quizás los más frecuentes, comenzando por el rojo. Entonces, respecto al rojo, digamos que hay condiciones médicas, medicamentos y alimentos que nos pueden generar los colores en la orina. Respecto al rojo, las condiciones médicas que pueden generarlo son el sangrado o la porfiria. La porfiria es una enfermedad en la que no se logra degradar el porfobilinógeno. Entonces, este porfobilinógeno finalmente es excretado en forma de porfobilinas a lo largo de la orina y estas pueden darle una coloración roja. Ahora, respecto a los medicamentos, se ha descrito que la fenitoína y la fenazopiridina pueden darle también un color rojo a la orina, y finalmente los alimentos como la remolacha, que se caracteriza por tener el pigmento de la beta-cianina, que es rojo, dándonos finalmente esta coloración de la orina. Continuamos ahora con el naranja. Respecto al naranja, la condición médica más frecuente es la hiperbilirrubinemia. Y respecto a los medicamentos, es frecuentemente descrito dentro de los efectos adversos de la rifampicina, medicamento que más comúnmente se usa para el tratamiento de la tuberculosis. Y respecto a los alimentos, la ingesta excesiva de betacarotenos, que están principalmente en alimentos de color naranja como las zanahorias, pueden darle este pigmento a la orina. Recordemos que los betacarotenos son una de las fuentes fundamentales de vitamina A para el cuerpo, pero que cuando se ingieren en exceso pueden darle este color a la orina. Continuamos ahora con el café. Para el café, las causas son básicamente las mismas del naranja o rojo, solo que cuando estas ocurran de forma muy severa. Pueden teñir tanto la orina que termina dando un color muy oscuro. De hecho, muchas veces, una de las preguntas frecuentes que uno le hace al paciente en el que sospecha una obstrucción de la vía biliar o una anemia hemolítica es si ha notado que su orina se torne de un color Coca-Cola. Respecto a los medicamentos, se ha descrito que el metronidazol, la nitrofurantoína y el sorbitol pueden darnos este color, y con eso finalizamos el color café. Vamos ahora con el color verde. Respecto al color verde, en la literatura médica se ha descrito que las infecciones de vías urinarias por Pseudomonas aeruginosa en raros casos pueden llegar a brindarle a la orina una coloración verdosa gracias a un pigmento que esta bacteria libera, que se conoce como la piocianina. Y algunos medicamentos, especialmente los que tienen pigmentos azulados como el azul de metileno, al combinarse con el tinte característico amarillento de la orina, pues nos dan una coloración verde. De forma semejante ocurre para el propofol, la amitriptilina, la prometacina, la metoclopramida y la indometacina. Y como alimentos relacionados se han descrito los espárragos, ya que estos contienen un contenido alto de vitamina B que le brinda este color característico a la orina. Y finalmente tenemos el color blanco, que las condiciones médicas con las cuales se asocia son la hipercalciuria, la fosfaturia y la quiluria, siendo la quiluria la presencia de grasas emulsionadas en la orina. Estas grasas le dan un aspecto lechoso, blancuzco a esa orina. Y respecto a los medicamentos, el propofol. El propofol es un agente anestésico que se usa de forma intravenosa para la inducción de la anestesia general en el paciente quirúrgico. Este propofol es de color blanco y lechoso. Eso probablemente explique por qué puede darle esta característica a la orina. Y de esta forma terminamos de estudiar la variable del color. Bien, vamos ahora entonces con la turbidez. Entonces, la turbidez se produce debido a que hay algunas partículas que cuando están en suspensión en la orina dispersan la luz que atraviesa la muestra. Entre más partículas hayan, pues mayor va a ser la dispersión y con ello más turbia será esa muestra. Entonces aquí tenemos un pequeño cuadro comparativo donde podemos evidenciar cómo en una orina que es clara, los rayos de luz atraviesan la orina sin ningún problema, permitiéndonos casi que leer lo que está escrito en este papel. A medida que comienzan a aumentar las partículas en suspensión que hay en esa orina,
cada vez puede pasar menos luz y por lo tanto ya en un punto en el que ya es turbio no somos capaces de leer nada de lo que está atrás. Entonces, ¿qué nos puede producir esta turbidez? De forma más frecuente, dos cosas. Las infecciones de vías urinarias, precisamente por la presencia de leucocitos, de bacterias y la presencia de cristales precipitados. Ya más adelante en el análisis microscópico estaremos hablando a profundidad de estos cristales. Pero lo más importante y que es algo que debemos tener en cuenta es que no es un hallazgo específico para ninguna afección, porque la contaminación por secreciones genitales es la causa más frecuente de turbidez en la orina. Entonces, siempre que nosotros veamos una muestra turbia, no necesariamente tenemos que sospechar que sea una infección. Y como última variable del análisis macroscópico tenemos al olor. Entonces, como decíamos, el olor es una variable bastante subjetiva, no usualmente reportada en el uroanálisis, pero que pues en algunos casos puede llegar a ser de utilidad. Entonces, se dice que la orina normalmente no debe tener un olor muy fuerte, sino que más bien debe ser ligeramente aromática con ese pequeño olor como amoníaco y que realmente lo que huele muy fuerte, que uno realmente es capaz de identificar la orina, es después de que la orina se ha reposado durante un tiempo considerable, que ahí es cuando comienza a tomar ese olor a amonio. ¿Por qué lo toma? Porque la flora que está en esa orina metaboliza la urea y produce mayor cantidad de amonio, por lo que percibimos ese olor amoniacal. Cuando la orina es fétida, por lo general eso se produce por una presencia de pus debido a la degradación de bacterias por parte de los leucocitos. El problema aquí es que fétido es subjetivo. Lo que es fétido para mí necesariamente no lo es para el otro. Es por eso que no es un hallazgo del todo fiable para poder sospechar una infección de vías urinarias. El olor dulce o afrutado se puede producir como consecuencia de la presencia de cetoácidos que dan el olor a acetona. Y esto puede ocurrir en condiciones médicas como la cetoacidosis diabética, la cetoacidosis alcohólica o la cetosis por desnutrición. Y de forma mucho menos frecuente están los siguientes olores. El olor a jarabe de arce, que se produce en la enfermedad de la orina de jarabe de arce, valga la redundancia, que es una enfermedad en la que hay una incapacidad para degradar los aminoácidos leucina, isoleucina y valina. El olor a húmedo. Ese olor a húmedo se presenta principalmente en la fenilcetonuria, que es una enfermedad que se produce por la deficiencia de la enzima encargada de degradar a la fenilalanina. El olor a pies sudorosos, que se puede producir en el trastorno de la acidemia isovalérica, que también se debe a otra deficiencia de una enzima que degrada la leucina. Y por último, el olor a pescado, que se produce cuando se acumula la metionina en sangre, la hipermetioninemia. Y al igual que las anteriores, se debe a una deficiencia en la enzima encargada de degradar este aminoácido. Pero como pueden ver, estas últimas son muy raras, son enfermedades genéticas poco frecuentes y por esta razón lo que vale resaltar son estos primeros 4 olores. Y de esta forma terminamos nuestro primer video enfocado a los conceptos básicos y el análisis macroscópico del uroanálisis. En el siguiente video estaremos hablando acerca del análisis químico hecho con la tira reactiva. Nos vemos en el siguiente video.